Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este jueves. Y estamos ya en nuestro programa de Mujer es Complemento. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, no saben el programazo que será y que tendremos el placer de disfrutar el día de hoy con don José Antonio Ortega Carrillo. Bienvenido desde España. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectar, por destinar este tiempo, que yo sé que es un tiempo importante para ti y estamos seguros que lo vamos a aprovechar al máximo. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar contigo, con tu programa, con tu audiencia. Para mí es un auténtico privilegio compartir esta hora de diálogo en la que espero que creemos un espacio de bienestar y felicidad en la audiencia y podamos compartir ideas, emociones, anhelos, ilusiones que puedan hacer que nuestra vida tenga un poco de más sentido y significado. Increíble. Es que de verdad ahorita ustedes que lo vayan a ir escuchando, que lo vean, que de verdad va a ser un placer. Y bueno, yo voy a dejar de decirles tanta cosa ya después para empezar un poco el tema, pero primero quiero que conozcan un poco acerca de la trayectoria de el maestro don José Antonio Ortega Carrillo. Él es doctor en Ciencias de la Educación y catedrático de Tecnología Educativa Positiva en la Universidad de Granada, España. Cuenta con 40 años de experiencia docente e investigadora en diversas instituciones públicas y universidades. Es fundador del Grupo Internacional de Investigación Tecnológica Educativa e Investigación Social de la Universidad de Granada y fundador y director de la revista científica Eticanet de dicha universidad. Es también fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva, RIEPI, a la que vamos a hacer alusión el día de hoy también, y de otras redes universitarias tales como EduSoc, Univirtual Inclusiva, siendo además presidente durante 2 mandatos de redes civiles de la UNESCO de España. Ha dirigido y asesorado a cuarentenas de tesis doctorales, publicado más de 100 artículos en revistas científicas de impacto y una cincuentena de libros y capítulos de libros. Ha sido profesor visitante e invitado en más de 70 universidades de Europa, América, Asia y África y ha ejercido como experto colaborador de la UNESCO durante más de una década. Ha conseguido 5 reconocimientos nacionales a la alta excelencia investigadora otorgados por las agencias de evaluación de los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología y Universidades y de otros 5 concedidos por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad. Nada más para que vean quién está con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, sé que es un gran currículum, pero la verdad es que independientemente de todo ese conocimiento y de todos esos saberes, en las oportunidades que yo he tenido de platicar con don José Antonio, es que es un lujo porque es un gran ser humano, porque hace cada plática muy agradable y bueno, pues ya entremos en materia, por favor, y hablemos del bienestar personal y del bienestar organizacional. Bueno, Araceli, en primer lugar, agradecerte. Sin duda, cuando uno tiene amistad con quien le invita, tiende a desmesurar su currículum y sus cualidades. Yo sí es verdad que tengo una trayectoria curricular amplia, pero es fruto fundamentalmente del tiempo. El tiempo y del trabajo en equipo. Yo he tenido la suerte de trabajar a lo largo de mis 40 años de trayectoria, 25 en la universidad y anteriormente en otros niveles educativos. He tenido el privilegio de trabajar con más de 3.500 colaboradores y ese es el verdadero éxito, viene no tanto del esfuerzo personal, sino del trabajo colaborativo disfrutado y placentero con gente valiosa. Así que, bueno, gracias de nuevo por la presentación. Vamos a hablar del bienestar individual y organizacional. Voy a hacer alusión a un dato histórico. En España, en el año 1812, se
promulga una constitución en la que están presentes representantes de todos los países iberoamericanos que entonces formaban parte de España y que estaban ya iniciando sus procesos de independencia. Esa constitución precisamente se promulga en Cádiz, una de las ciudades más bellas de Andalucía, que popularmente se conoce como la Tacita de Plata. Bueno, pues en Cádiz los constituyentes y todos los representantes de Iberoamérica que estaban invitados aprueban esa constitución que se denominó popularmente la Pepa, porque se aprobó el día 19 de marzo, el día de San José. Ok. Y en el artículo 14 de esa constitución dice textualmente que la principal finalidad de un gobierno es conseguir el bienestar de sus ciudadanos. Es la primera constitución que se conozca en el mundo que eleva a deber gubernamental fomentar el bienestar y, entre paréntesis, significa también la felicidad de sus ciudadanos. Creo que fue un momento de lucidez legislativa y por ser histórica, y no tanto porque sea en España, podía haber sido en cualquier otro país, precisamente fue un momento que marcó un hito histórico en la importancia de que la consecución del bienestar sea objetivo central de cualquier actividad humana. Si yo le hago a la audiencia una pregunta, que hago muchas veces, he hecho en centenares de cursos, seminarios, talleres, conferencias, si cada uno de nosotros tuviéramos que contestar sinceramente a una sencilla pregunta, ¿qué es lo que más anhelarías, buscarías, perseguirías a lo largo de toda tu vida? De toda la vida que te queda por vivir. Pues habría gente que diría que ser rico, ser guapo o guapa. Pero mucha gente diría ser feliz. La mayoría de la gente a mí me ha contestado siempre ser feliz. Es lo que más necesitamos. Es lo que más buscamos. Es lo que más nos llena como seres humanos. Y qué curioso que ni en las familias, muchas veces, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en las empresas, nos han enseñado a construir la felicidad. Sí, siempre nos hemos creído que la felicidad viene del cielo, como el maná bíblico, que caía del cielo. Pues no es verdad. La ciencia nos ha demostrado en los últimos 40 años que el bienestar y, por tanto, la felicidad hay que conquistarla, hay que construirla. No viene del cielo. No es algo que viene por arte de magia. Por tanto, lo primero que quiero transmitirle emocionalmente y de forma afectiva a nuestra audiencia es que esta tarde vamos a hablar de aprender a construir el bienestar y, por tanto, la felicidad. Y lo vamos a aprender en la doble vertiente que tú comentabas. Es decir, a nivel individual, yo conmigo mismo, tú contigo, nuestra audiencia cada uno consigo mismo, y también en las organizaciones en las que nos movemos, en la familia, en la pareja, en la empresa, en el grupo de amigos, en el club deportivo, cuando vamos a bailar, a cantar, cuando salimos a la montaña o al mar. Tenemos muchas posibilidades organizacionales de aprender a construir el bienestar y la felicidad. Esta cuestión del bienestar y la felicidad ha sido tratada por los grandes filósofos universales. Y voy a decir dos nombres, podría decir muchos más. En Occidente, Aristóteles, acaso el más grande filósofo de todos los tiempos, griego. Y en el Oriente, Confucio, también acaso el más importante de los filósofos de las culturas orientales. Hay muchos más. Bueno, pues hace unos 35 años, en Estados Unidos, el profesor Martin Seligman
catedrático de la Universidad de Pensilvania de Psicología Clínica. Tenía un gran equipo de investigadores en distintas universidades del país y además era presidente de la Sociedad Norteamericana de Psicología Clínica. Y él llegó a la Asamblea General de la sociedad y al iniciar la asamblea dijo: les voy a anunciar una importante noticia. Yo voy a dejar de ser psicólogo clínico. Y le dijo todo el mundo: ¿cómo puede ser? Si usted es la máxima autoridad en psicología clínica, una de las máximas autoridades del mundo. Y les dijo: sí, pero yo no quiero seguir dedicándome en mi vida a curar. Lo único que quiero es que la gente no necesite ir a los psicólogos clínicos. Y me dijeron: pero es normal que la gente vaya a la consulta del psicólogo. Y les dijo: sí, es normal, pero puede ser mucho menos normal si nos planteamos que la gente aprenda a ser feliz. Porque él tenía la intuición, por estudios anteriores, de que la felicidad evita, previene cualquier tipo de problema psicológico, individual y social. Y entonces un grupo de sus seguidores le dijeron: Martin, cuenta con nosotros. Nos unimos a esa aventura, nos montamos en ese barco. En ese barco. Y qué curioso que lo primero que hicieron fue leer profundamente a los grandes filósofos universales. Y descubrieron en Occidente a Aristóteles, que le había escrito un libro a su padre, Nicómaco, que se llama Ética a Nicómaco. Leen ese libro y se dan cuenta que es todo un tratado de felicidad. Wow. Pero todo un tratado de más de 300 páginas, un libro que es de los más leídos del mundo. Yo se lo recomiendo a mis amigos, a mis conocidos, a mis alumnos. Ética a Nicómaco. Y empiezan a rebuscar por otros grandes filósofos, como por ejemplo Confucio, como te decía, Epicuro, Santo Tomás de Aquino, muchos filósofos, claro. Y se dan cuenta que todos se habían preocupado por dar claves de cómo se podía construir la felicidad. Hacía más de un milenio, varios milenios. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba a la humanidad cuando los grandes pensadores ya nos habían dado las pistas de cómo construir la felicidad y no les habíamos hecho caso? A raíz de ahí, empezaron a buscar las variables que los filósofos habían sugerido que podían formar parte de ese cóctel maravilloso de la felicidad, de esa ensalada maravillosa de la felicidad. Y descubren que hay dos grandes ingredientes, que uno de los que mejor lo definió fue Epicuro, otro de los grandes filósofos griegos. Él, con toda su escuela filosófica, se conocen como la filosofía hedonista. Los filósofos hedonistas, a la cabeza del cual está Epicuro, escribieron con mucha claridad que el ser humano necesita a lo largo de su vida, de su día, de su semana, de su mes, buscar acciones que le produzcan placer, pero no cualquier placer, lo que él llamó placeres nobles. ¿Y por qué placeres nobles y no cualquier placer? Porque, estimada Araceli, hay placeres que no llenan interiormente, son superficiales, y esos no producen verdadera felicidad. Entonces es muy importante, la gran enseñanza de los filósofos de la escuela de Epicuro es que el ser humano necesita encontrarse a sí mismo
para ver realmente qué cosas le producen verdadero placer y aprender a buscarlas, a conseguirlas, a fomentarlas en el día a día. Y de Claro, ahí surge lo que se llama el bienestar hedónico. Pero claro. es que eso, el bienestar, ya termino, el bienestar hedónico también lo tiene que buscar no solamente la persona, tú y yo y nuestra audiencia, también las organizaciones, tu empresa, mi universidad, mi grupo de amigos, mi familia, las parejas. Es decir, tenemos que buscar y aprender a buscar ocasiones, cuanto más frecuentes mejor, para conseguir placeres nobles. Me querías preguntar algo. Sí, claro. Que el contexto que nos ha dado es realmente muy rico. ¿Por qué? Porque tiene esas bases científicas donde, sobre todo actualmente, tendemos un poco a denostar, a menospreciar esta parte de la búsqueda de la felicidad, o que hay ya muchas situaciones que se van o se tornan un poco más subjetivas, que si bien es cierto, está en nuestra responsabilidad el camino, el hacerlo de una manera placentera, que es lo que tú nos compartes, viene desde ese estudio y desde esa base filosófica en contextos sociales virtuosos, donde se trataba precisamente de enaltecer esa parte de la persona o del ser humano. Entonces, el hecho de poder entender de esta manera tan rica, tan buena, creo que nos da las bases también y nos invita a poder hacerlo sin tantas etiquetas, situaciones, creencias, que de repente es lo que nos detiene para hablar de esto, nada más como una plática meramente subjetiva. Sin embargo, todo esto que nos aporta la ciencia y el conocimiento y toda esta situación, creo que nos da mayores bases y motivaciones para realmente ir en la búsqueda de ese placer y que sea realmente una experiencia linda, que es esa otra situación muy importante que a veces no es necesariamente confrontación, catarsis, todo ese tipo de situaciones que son parte de la vida misma y que son parte del ser humano, pero que también hay otro camino y que aparte es científico el entender esta otra manera de hacer las cosas. Bien, pues entonces ya hemos visto un camino que nos toca aprender a explorar, pero que lo bueno que tenemos es que en estos 30 últimos años hay muchas evidencias científicas que nos permiten no equivocarnos en el camino. No existe certeza absoluta, pero sí existe una certeza relativa de cómo podemos entrenarnos a conseguir el bienestar hedónico. Pero hay otro bienestar que es exactamente igual de valioso y que los dos tienen que conjugarse. Y es el bienestar que definió Aristóteles y también otros grandes filósofos como Confucio, porque son coincidentes, que es lo que se llama el bienestar eudaimónico. Es una palabra griega. Pero la palabra eudaimonia significa vida con sentido, vida con plenitud, vida ideal. Entonces, Aristóteles, precisamente en sus escritos, pero especialmente en ese libro que le escribe a su padre, a Nicómaco, su padre, su querido padre, él dice precisamente que la felicidad se construye buscando cada día sentido y significado a nuestra vida. Y digo cada día porque el sentido y el significado no es algo que ya lo encontramos y lo metemos en el congelador y ahí se queda para siempre. Es algo que lo mismo que el placer, hay que ganárselo, hay que construirlo, hay que insistir en su búsqueda continuamente. Entonces tenemos dos componentes. El bienestar y consiguientemente la suma de momentos de bienestar de forma sencilla nos da la sensación de hoy he sido feliz, si durante el día he tenido muchos momentos de bienestar,
a mí me preguntan, ¿qué tal tu día? Muy feliz, bastante feliz, razonablemente feliz. Pues precisamente hay que sumarlo y hay que unirlo a que lo que he hecho a lo largo del día realmente le da significado a mi vida, le da sentido, verdadero sentido a mi vida. Y aquí vamos a reflexionar sobre la vida tan estresante y tan automática que normalmente la sociedad nos regala cada día. Digo nos regala porque es un poco perversa, pero es así, es un poco tóxica. Desde que nos levantamos, abrimos los ojos, vemos al sol nacer, hasta que nos despedimos mirando a la luna. Hacemos muchas cosas. Pero toca preguntarse, ¿puedo encontrar sentido y significado y placer en cada una de las cosas que he hecho? Pues eso lo podemos intentar y en muchos casos conseguir. Incluso en cosas que aparentemente son difíciles, incómodas, también podemos aprender a encontrar sentido, significado y placer en esas cosas que son incómodas, que a veces hacemos porque las circunstancias nos obligan. Pero, sobre todo, es importante que en el margen de tiempo y de maniobra que tengamos, lo dediquemos de motu propio, por nosotros mismos, a darle sentido a ese tiempo. Por tanto, fíjate lo que estoy planteando a nuestra audiencia. Claro. Y es que cada día es una maravillosa oportunidad para conocer qué me produce placer, qué me produce sentido en mi vida y en el tiempo que pueda hacerlo. Pero además, intentar buscar en las otras actividades también, aunque sean impuestas u obligadas, placer, bienestar y felicidad. ¿Qué te parece a la audiencia esa fórmula mágica que le estoy planteando, que hay que construirla, que eso no viene del cielo como el maná, pero que es fácil de aprender? Es que eso es, yo creo que lo más rico. De repente estamos como, o entramos en conflicto entre el realizar nuestras actividades, que tenemos que hacerlas, y a la vez el hecho de sentirnos plenos, felices, realizados, placenteros a lo largo de nuestro día, ¿no? Y en algunas creencias o en algunos criterios incluso es no, tengo que estar enfocado, tengo que hacer esta cosa. Pero nos sentimos en conflicto el hecho de decir quiero, deseo, me gustaría tener este tipo de vida, tener este tipo de trabajo y al final no lo tengo, no lo hago, no lo soy y me siento mal. Entonces, ahí donde se genera ese conflicto es donde nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de construir y de aprender cómo generar ese placer y ese bienestar que a nosotros nos hace bien sin sentirnos incluso individualistas y culpables. Y bueno, aquí ya tenemos también saludos desde diferentes partes. Linda tarde, saludos desde Uruguay. Pat Pérez nos dice es una fórmula genial. Claudia Oviedo, un gran saludo desde Querétaro, México. Y ya tenemos aquí a la audiencia también comentando y mandando saludos. Así que ahora, por favor, ayúdanos a entender cómo es eso de irlo aprendiendo, de ir generando ese placer y ese bienestar. Bueno, pues vamos a ir ahí desmenuzando ingredientes para esta ensalada mágica que es baja en calorías, pero grande en placeres, que es la construcción de nuestro bienestar individual y organización. El primer ingrediente es lo que llamaban los filósofos la práctica de las virtudes. El ser humano, para tener una vida virtuosa, como tú has dicho, viene de virtudes, virtuosa, una vida plena, no puede contaminarse con ideales, conductas
tóxicas, que le intoxiquen a él y que le intoxiquen a los que están a su alrededor. Y para eso, Martin Seligman y su equipo, leyendo a los grandes filósofos, determinan 32 fortalezas de carácter que derivan de un conjunto de virtudes básicas que la ciencia ha demostrado que si las cultivamos, tanto a nivel individual como organizacional, nuestra vida se encauza de forma óptima, evitando momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de conflicto, momentos de... Por ejemplo, la valentía. La valentía es algo que está perdiendo vigencia. Cada vez somos más cobardes. Cada vez somos menos valientes para afrontar situaciones, para comprometernos en la mejora de unas sociedades injustas en las que vivimos, violentas, corruptas, deshumanizadas. Pues una de las 32 fortalezas que hay que empezar a trabajar desde que nacemos hasta que decimos adiós a este mundo es la valentía. Pues así podría dedicar 3 programas de radio a hablar de la fortaleza, porque son 32, ¿verdad? Pero voy a decir alguna, por ejemplo, la gratitud. Decía Aristóteles que la gratitud era la madre de todas las virtudes. Ser agradecidos, pero ser agradecidos a nosotros mismos en primer lugar, a la gente que nos rodea en segundo lugar. La gente siempre solo le dice, bueno, muestra agradecimiento y solo muestran agradecimiento a Dios. No, si Dios es maravilloso, si Dios es todo amor, no se lo tienes que agradecer. Agradéceselo a ti mismo y agradéceselo a la gente que te rodea, porque eso crea muchísimo bienestar. Pero también el perdón. El perdón. Wow. Cada vez se practica menos. Porque si yo he tenido un conflicto contigo, Araceli, será difícil, pero podemos tenerlo, pues tenemos que perdonarnos. Porque el perdón sana al que perdona y a quien es perdonado. Pero sobre todo porque va unido después a la reconciliación, que es lo más bonito. Gratitud, perdón y reconciliación. Wow. Y ahora voy a hablarte de otra virtud, que es la compasión, ponerme en tu lugar para comprenderte. Si nos pusiéramos en el lugar de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares, incluso de nuestros enemigos, comprenderíamos y evitaríamos conflictos. Pero hay otra compasión muy importante, que es lo que se llama la autocompasión o el autocuidado. No nos han enseñado a cuidarnos. Y eso es muy importante. Entonces, fíjate, solo te estoy esbozando algunas de las virtudes No, y bueno. fortalezas. Pero te voy a Ya decir... tenemos. No, voy a decirte otra. Eso es para que me invite a otro programa. Es broma. Te voy a decir una muy importante también, todas son importantes, y es el amor. Es el amor. El problema es que el amor, ha habido muchas culturas y muchas religiones que lo han deformado interesadamente. Y el amor lo puede todo. Lo cambia todo. Lo evita todo lo negativo. Y cada vez lo practicamos menos. Sí. Y la última de la que voy a comentarte, porque si no se nos va el programa, es la que yo llamo, o la que se llama, mente abierta. Wow. Estamos rodeados de gente con mente cerrada, con los que no podemos hablar, que están atrincherados en sus posicionamientos, que tienen la verdad absoluta. Y la verdad absoluta no existe. La verdad está en muchos lugares y es evolutiva. Entonces, fíjate,
si empezamos a ponerle a esta ensalada mágica las 32 fortalezas de carácter, nuestra vida cambiará. Claro. Pero cambiará radicalmente. Sí, Pero lo sí. importante no es que va a cambiar nuestra vida, es que va a cambiar nuestros mundos, nuestras familias, nuestras empresas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras naciones, el planeta Tierra. Es decir, Wow. y es algo que no se está haciendo en las escuelas, es que no se está haciendo en las universidades, no se está haciendo en las empresas. ¿Por qué no? Bueno, pues tenemos que aprender y trabajar las fortalezas de carácter y las virtudes que las sustentan. Otro de los ingredientes, tú me puedes en cualquier momento interrumpir porque así yo no hago diálogo, yo tengo la vocación de 40 años de enseñanza y a veces hablo demasiado. Así, así, así. En cualquier momento me reconduces. Otra Claro. importante es la resiliencia. Si yo tengo un problema, me ha venido esta mañana un problema importante, yo tengo dos formas de enfrentarme a ese problema. Llamar a mi mejor amigo, o a mi mejor amiga, o a mi hijo, o a mi pareja y decirle, no, mira, qué desastre. Me ha surgido un problema que me va a tener amargado todo el año. No voy a salir de él. Es un castigo lo que me ha venido. Y hay otra forma de enfrentarlo. Y es decir, este problema me va a dar una oportunidad maravillosa para crecer, para superarme y para no volver a padecerlo. Y eso es la resiliencia. Es, dicho de una forma un tanto cínica, pero el cinismo también es positivo en algunos casos, es decirle al problema, gracias por haber venido, porque me vas a dar la oportunidad de crecer. De crecer, de superarme. Es decir, veamos las adversidades como oportunidades, no como algo. Y eso está relacionado con otro de los ingredientes mágicos, que es el optimismo. Es decir, yo siempre digo, y muchos de los que trabajamos en este campo, decimos que tenemos una enfermedad crónica gravísima. Pero como me estoy riendo, ya nuestra audiencia va a saber por dónde voy. Es que somos, la enfermedad se llama que somos crónicamente optimistas. Entonces esa es la mejor enfermedad que podemos tener porque se ha demostrado empíricamente que el optimismo conduce al éxito y conduce a la alegría y conduce a la felicidad y conduce al amor y conduce a todo. En cambio el pesimismo, entonces yo cuando me viene un problema me doy 15 minutos de tiempo máximo para ser pesimista. A los 15 minutos me digo, José Antonio, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces metido en emociones negativas, en pesimismo? ¿Pero qué haces? ¿Desperdiciar tu vida? No. Entonces, fíjate, resiliencia y optimismo. Claro. Tenemos aquí varios comentarios para que no se nos vaya. Igual, Pat Pérez dice, sí, el optimismo eleva la energía. Y aunque hable mucho, pero es que es importante cada palabra que pronuncia. Antonio González, la mente abierta es fundamental. En fin, saludos, el amor es incondicional y todo lo puede. Hay saludos desde Cartagena, Antonio González, en fin. Hay varias intervenciones y esta parte también en el sentido exacto de seguir las virtudes, de ser optimista. Muchos saludos también para usted y en construir. Creo que también es muy importante el hecho de cómo decirlo. No se trata de evitar en el hecho de no ver ese lado pesimista o de no afrontar las situaciones, sino más bien de transitarlas, ¿no? De lograr a través de ese valor y del ejercicio de todas y cada una de esas virtudes, el transitarlo de la mejor manera que nosotros, desde el maravilloso ser humano que somos, podamos hacerlo. Sin tener que hacer esto, o sea, no verlo, no me doy cuenta, finjo, me voy a mi mundo que a lo mejor yo me he construido o en otro tipo de realidades, sin afrontarlos o hacerle caso. O sea, al hablar de evitar esos estados negativos, No, yo no he dicho evitar, he refiriendo. dicho reconducirlos. Exacto. Reconducirlos.
Mira, yo siempre digo que estamos en la época del re. Y es mágico. Yo hago un ejercicio, lo puede hacer ahora la audiencia. Yo le pido a la audiencia que escriban en el chat 3 palabras que empiecen por re. Y verás como enseguida que tengamos 20 o 30 palabras, que las vas a tener mientras seguimos hablando, re, por ejemplo, repensar. Cualquier palabra que empiece por re, la que ellos quieran. Bueno, pues ahora volvemos al re. Vamos a seguir hablando de que hay un concepto muy importante que trabajamos en psicología organizacional que es bastante desconocido en Latinoamérica, porque es relativamente novedoso, que es el concepto de capital psicológico. A mí la palabra capital psicológico no me gusta, pero bueno, como es una traducción de la lengua inglesa y la lengua inglesa es mucho menos expresiva que la lengua castellana o española, pues bueno, ahí al final sale lo de capital psicológico. Bien, el capital psicológico tiene 4 elementos importantes y es clave tanto en las personas como en las organizaciones. El primero es la autoeficacia. Muchas veces perdemos el tiempo y nos complicamos la vida porque nos han enseñado a ser autoeficaces. La segunda es la esperanza. La esperanza tiene que ver con una vida, una mentalidad abierta, unas ganas de cambiar el mundo y unas ganas de ser positivo. Después está la resiliencia, que ya hemos hablado de ella, y después está el optimismo. Esos 4 ingredientes, que se llaman capital psicológico, hay algún otro modelo, pero el modelo más conocido de capital psicológico, son básicos para trabajarlos en cualquier entorno, en cualquier contexto. Entonces, fíjate, ese es otro ingrediente, pero hay un ingrediente muy importante que se llama atención plena. Focalizarnos en cada momento del día, en lo que estamos haciendo, para disfrutarlo. Y aunque seamos multitareas, porque a veces nos toca ser multitareas, incluso multitareas simultáneas, pues hay que intentar focalizar esas tareas para disfrutarlas. Y eso va unido a un concepto anglosajón que se llama engagement, que es apasionarnos por lo que hacemos, vibrar con lo que hacemos. Y eso va unido a otro concepto que se llama, en el mundo anglosajón, flow, traducido a nuestra lengua, fluir. Es decir, fluir en emociones positivas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si a lo largo del día mi balance, el tuyo y el de nuestros oyentes y nuestras oyentes, el balance emocional del día es más ávido de emociones positivas que de negativas, la sensación de bienestar sube, medida con test estandarizados de alto valor, validez y fiabilidad. Por tanto, tenemos que afanarnos por tener atención plena, tener pasión por lo que hacemos. La vida sin pasión no tiene sentido. Hay mucha gente que le preguntas y dice, pero si yo, la vida, pero si para mí la vida, a mí se me está pasando la vida y yo no me entero. Pero ¿cómo que no te enteras? ¿Dónde está la pasión? El engagement. ¿Dónde está eso? Claro, eso también hay que aprenderlo, hay que entrenarlo. Entonces, fíjate qué ingredientes. El capital psicológico, la atención plena, el afanarse por generar emociones positivas y reconducir y gestionar bien las negativas. Las negativas están ahí, son buenas también, Claro. y las sabemos reconducir. No se trata de eliminarlas, se trata de reconducirlas. Vámonos al re. A ver, palabra del re que nos ha dicho la audiencia. Velas despacito, venga. Reconocer, reconsiderar, recapacitar, reconstruir, reestructuración, emociones y medidas mentales. Y hay muchísimos comentarios. Bueno, vamos a hablar solo del re. Mira, revivir, repensar, renacer. Así es. ¿Qué más? ¿Se te ocurre a ti, Araceli, alguna re más? El resignificar. Recomenzar. Mira, todas las... Recomenzar. Mira, cuando yo hago estos ejercicios en clase y lo hago en los seminarios, los talleres que doy, el 95% aproximadamente de las palabras que empiezan por re nos hacen felices. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tienen que ver con la mente abierta y tienen que ver con la esperanza y tienen que ver con el optimismo. Por tanto, yo les digo a la gente, a mis amigos, a la gente con la que aprendo junto con ellos a construir la felicidad y el bienestar, que tenemos que vivir en la civilización del re, que reivindiquemos el re, porque el re nos va a llevar directamente a la felicidad. Porque es la flexibilidad,
es el reencuentro, es el revivir, es el renacer. Necesitamos renacer como el ave fénix de las cenizas cada día. Entonces, fíjate si ya te estoy hablando de ingredientes importantes que, bueno, tenemos una ensalada mágica. Podríamos poner un buen restaurante en Puebla de Zaragoza, ¿verdad?, donde tú vives, con este tipo de ensaladas, y a lo mejor teníamos una buena clientela, pero sobre todo porque yo estuve en Lima una vez en un restaurante que se llamaba Los Siete Pecados Capitales, y yo dije, madre mía, claro, y cuando llegué y empecé a ver la carta, me di cuenta que los platos tenían unos ingredientes y explicaba la carta por qué esos platos nos impedían padecer los 7 pecados capitales. Después me di cuenta que el dueño era un gran filósofo y un gran teólogo, curiosamente. Entonces, claro, fíjate, no sé, los 7 pecados capitales era un pretexto para precisamente desde las virtudes y de las fortalezas no cometer pecados y no amargarnos la vida y no complicarnos la vida y complicársela a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues los ingredientes del re son, si los practicamos y nos los tomamos en serio, cambian nuestras vidas. Claro. Pero las cambian de forma casi automática. El problema es salir de esas rigideces tóxicas que nos están complicando la vida. Si quieres seguir con la audiencia y si no, me sigue. Lo digo porque como yo sigo hablando al final, no sé. No, está bien, es que los comentarios son muy buenos, pero podemos también darlos al final y quedan en la publicación. Y No, todos no, los no. saludos. Prefiero, no, vamos a interactuar con los comentarios, que le da más viveza, viveza al programa. Dice, re valioso todo lo que hace. Reiniciar. Utiliza muy adecuadamente la palabra resiliencia. Y bueno, ahí van varios comentarios, pero yo creo que también es importante el hablar ahora también del cómo. O sea, ya dijimos lo valioso que es el fluir, el tener estas herramientas de virtudes, de fortalezas de carácter, el utilizarlas en nuestro mundo interno y en todas las organizaciones donde nos movemos. ¿Cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Araceli, hay algunas fórmulas sencillas, rápidas, que podemos decir y que son básicas. Nosotros caemos continuamente en una serie de trampas que han sido fruto de nuestra historia, de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestros entornos de amistad. Y una de ellas, que precisamente yo voy a dedicar la última parte, si me permite hablar de algunos de la red y de algunos de los programas que estamos preparando, claro, es por supuesto, la comunicación. La mayor parte de nuestra comunicación está viciada. Es lo que llamamos comunicación tóxica o negativa. Por ejemplo, si a ti te viene un cliente, yo sé que tú eres jurista, a que te dediques a otras cosas, y te empieza a decir, pues esto, me pasa esto, quiero que me defiendas, tal cual. Tú le puedes entrar diciendo, tranquilo, porque, como me dijo a mí una vez una amiga abogada, nadie firma su pena de muerte. Tranquilo, tranquilo. Lo que tenemos que buscar son argumentos para que tú salgas victorioso de este conflicto que tienes con la ley y con la sociedad. O yo, cuando me llega un alumno o una alumna a mi despacho, le estoy revisando un trabajo, le puedo entrar diciéndole, oye, Marta, oye, Juan, ¿sabes? Estoy muy preocupado, yo esperaba más de ti en ese trabajo, me has dejado decepcionado. Entonces, estoy utilizando un lenguaje negativo, le estoy bajando la autoestima. O puedo entrar con él y decirle, oye, Juan, oye, Marta, ¿sabes? Valoro muy positivamente lo que has hecho, te has esforzado, tienes cosas muy interesantes en ese trabajo, muy valiosas. Pero sí me gustaría que repensáramos juntos algunas cosas, algunos aspectos que posiblemente pueden hacer que quedes mucho mejor. Fíjate, el simple lenguaje positivo cambia. Entonces, uno de los proyectos que estamos ahora mismo lanzando en la red, que se han vinculado ya más de 80 personas en 20 y tantos países, es un intento de construir la base epistemológica y metodológica, y por supuesto después de formar y de entrenar, en lo que hemos llamado el lenguaje emocional positivo, ético e inclusivo.
Porque el gran problema de los vicios de lenguaje es que al final asumimos hábitos no éticos, hábitos tóxicos. Y eso, las palabras, las frases, las construcciones, tenemos que cambiarlas. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso requiere entrenamiento. Por tanto, primer elemento clave, cambiar nuestro lenguaje individual y organizacional. Y eso tiene sus técnicas y lo estamos recopilando y lo vamos a ir poco a poco trabajando con todo el que quiera. Otro elemento importante es precisamente sistematizar interiormente las cosas que nos hacen feliz en la semana y las cosas que nos hacen infeliz en la semana. Okay. Y teniéndolas anotadas en unas pautas que tenemos preparadas, se pueden ofrecer, uno hace un planteamiento. Bueno, para la semana que viene voy a intensificar los tiempos que dedico a las cosas que me hacen feliz. Y voy a minimizar los tiempos a las cosas que me hacen infeliz, pero que las tengo que hacer sin más remedio. Pero no solamente aquellas cosas, sino pensar, por ejemplo, qué cosas no hago que si las hiciera me hacían feliz. Y hace tiempo que no lo hago, hace tiempo que no voy a bailar, hace tiempo que no voy a cantar, hace tiempo que no salgo a la montaña, hace tiempo que no tengo amistades auténticas. Estoy rodeado de gente que no me llenan. Bueno, pues es muy importante estar rodeado de amistades auténticas. Y eso se nos olvida, porque las amistades auténticas son fuente de felicidad individual y colectiva. Entonces, lo que estoy diciendo a la audiencia es que tenemos que ser sistemáticos a la hora de analizar todas las conductas tóxicas que nos llevan a la infelicidad y potenciar todas aquellas conductas que nos hacen felices. Pero también tener cuidado porque muchas de las cosas que aparentemente nos hacen felices no es felicidad noble, son felicidad superficial. Entonces, poco a poco hay que descubrir aquellas cosas que nos hacen verdadera y profundamente felices. Porque hay veces que hacemos cosas que nos producen alegría, una euforia temporal, pero que después cuando acabamos decimos, ¿y qué? Yo tenía un amigo hace mucho tiempo, cuando estudiaba mi licenciatura, que era un gran juerguista, un gran fiestero, y todos los sábados acababa al amanecer, ¿verdad? Y yo le preguntaba al día siguiente, oye, ella se llamaba Francisco, le llamamos Cisco, oye Francisco, ¿qué tal ayer? Dice, bien, me lo pasé muy bien, no sé si me lo pasé muy bien, pero la noche había que salvarla de alguna manera por encima de todo. Entonces yo le preguntaba a Cisco, pero entonces ¿eso qué es salvar la noche? Que, no, pues bueno, pues que hay que pasárselo bien de alguna manera. No, eso no es felicidad, eso no es bienestar. Entonces hay que buscar de verdad las fuentes de felicidad verdadera y las fuentes de bienestar verdadero que le dan sentido a nuestra vida. Por eso también hay que trabajar mucho interiormente, hay que dialogar mucho con nosotros mismos y ese diálogo positivo hay que trabajarlo. Así que bueno, yo quiero que le demos más paso a los oyentes porque yo tengo todavía muchas más cosas que hablar, pero bueno, tendremos que hacer algún programa otra vez, aunque sea en el 2022. Sí, no, en el 2022 no. Vamos a seguir, obviamente en la siguiente temporada seguiremos platicando de todo esto. Y bueno, Fernando Luna nos dice, aprender y practicar a escuchar. 3 segundos entendemos y luego para responder y nada más oímos, no se entiende, por consecuencia se vicia la comunicación, o sea, no escuchamos y no estamos entendiendo lo que dice el otro, sino nada más 3 segundos rápido y con eso obviamente no nos comunicamos. Sí, pero no basta solo con adecuadamente. aprender a escuchar, ¿eh? No, basta comunicar con los demás, como te digo, con lenguaje positivo y con lenguaje afectivo positivo. Pero ahí, por ejemplo, si en un momento dado dicen, es que eso es tóxico, porque tenemos ya también una cosa con lo que es tóxico y lo que no es tóxico, y Pues nos es muy cuesta fácil. Lo que es trabajo. tóxico es lo que va contra las virtudes y fortalezas de carácter. Y lo que no Sí, es tóxico, lo que es saludable, es lo que va a favor de las virtudes y fortalezas de carácter. Fíjate si tenemos ya los ingredientes. claro, pero el reconocerlo en nosotros mismos, hablando de los rees, es importante y nos Sí, cuesta trabajo, porque decimos, ah, no, yo no soy tóxica, o claro. sea, si yo soy un amor, ¿cómo voy a ser tóxica? Entonces, el primer paso también es reconocerlo y Claro, aceptarlo y saber claro.
que todos a lo largo del día, y que forma parte de la vida, solo que hay que aprender a reconocerlo, a reiniciarlo, a reestructurarlo, a Pero reaprenderlo. no solamente reconocerlo, apuntarlo y escribirlo para revisar de una semana a otra. Porque es que si no lo apuntamos y no lo vamos revisando, se nos olvida y tendemos a la autocomplacencia. Entonces, todo esto hay que registrarlo. Los que entrenamos estas cosas, les damos a la gente herramientas de registro. Por ejemplo, yo les voy a invitar a la audiencia de que hagan lo que yo hago todos los días. Escribir, antes de irme a dormir, mi diario de gratitud. Y hoy, en ese diario de gratitud, yo va a tener Araceli Velasco un importante espacio para haberme permitido estar disfrutando con toda su audiencia y con toda la red iberoamericana, de la que yo soy presidente y tú también eres miembro, que están muchos de ellos, sé y me consta porque me lo están diciendo, que están con nosotros y con nosotras. Y eso es importante. Tú al final del día cierres tu día agradeciéndote a ti y a otras personas y a tu mascota y a las cosas buenas que te han pasado. Incluso también las cosas malas. El practicar la gratitud. Simplemente ese hábito, un diario de gratitud. Meditar. Yo sé que tú meditas, mismo que yo. Meditar por la mañana antes de salir, meditar por la tarde, mediante meditaciones cortas como por ejemplo mindfulness de 12 minutos. Bueno, hay muchas formas de meditar. Meditar, es muy importante meditar. Porque el meditar nos borra el disco duro de cosas negativas, nos deja nuevos, nos deja oxigenados. El respirar bien, oxigenar continuamente nuestro cerebro, nuestros órganos vitales, el sentir bien las sensaciones corporales, todo eso es importante y hay que entrenarlo. Porque si no, al final tenemos a nuestro cerebro desoxigenado, a nuestro corazón desoxigenado, a nuestro estómago desoxigenado, a nuestro intestino desoxigenado, a nuestros genitales desoxigenados y después queremos que funcionen. Respiremos bien, aprendamos a respirar. Los orientales tienen 8 formas de respirar. Y nosotros en nuestra cultura nunca nos han enseñado a respirar. Pues bueno, aprendamos de los que llevan varios milenios enseñando 8 formas de respirar. ¿Ves cómo hay cosas muy importantes que hay que entrenar? Pues bueno, pues claro, pongámonos, caminante no hay camino, se hace camino. Exactamente. Y ahora quisiera también que nos platicara sobre Riepi. O sea, cuál es la función, la finalidad, el camino y todo lo que estás construyendo a través de esta red iberoamericana para comunicar, para cada vez acrecentar el número de personas en el mundo y replicar todos estos modelos para comunicar, sentirnos plenos, felices, ejercitar esas virtudes, en fin. ¿Cuál es el trabajo de RIEP? Bueno, la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva fue una idea que yo planteé en un congreso internacional que organicé en Medellín, Colombia, hace unos años. Yo había organizado anteriormente en Cancún, lo había organizado anteriormente en Costa Rica, en fin, en España. Y yo le planteé a un gran grupo de investigadores que estaba allí, que habían trabajado conmigo y que habíamos aprendido juntos y que habíamos publicado juntos, que yo quería, ya a mis alturas ya de 40 años de profesión y 25 en la universidad, quería hacer algo que cubriera una laguna importante, que creo que yo tenía la percepción de que estaba faltando. Y era poner en conexión íntima, sincera, positiva y fructífera a académicos y a profesionales. Los académicos vamos por un sitio, tenemos nuestros congresos, tenemos nuestra historia, los profesionales vamos por otro sitio, pero no tenemos unos vasos comunicantes que nos unan. Y entonces yo les dije, pero para poder unir a académicos y a profesionales tenemos que buscar un pretexto, algo que sea maravillosamente y que nos abrace a ambos colectivos. Qué bonito hablar de abrazos. Antes de ayer fue el Día Mundial del Beso. Hay también un Día Mundial del Abrazo. A ver si se acaba la pandemia para que podamos hacernos abrazos, ¿verdad? Bien, y yo les dije, pues mirad, yo creo que no, si creamos una gran comunidad de académicos y de profesionales en torno a ese anhelo humano profundo que es el bienestar y la felicidad, vamos a conseguir abrazarnos. Y vamos a conseguir regalarnos tiempo, sin dinero por medio. Regalarnos generosidad, regalarnos luz. Y entonces así nació la red. La red es, por tanto, una comunidad de académicos y profesionales, cualquiera es profesional, ¿verdad?, de cualquier origen. Ahora mismo está en la red representados más de 47 profesiones
donde dedicamos tiempo a crecer juntos y a extender ese crecimiento a nuestras colectividades, nuestras comunidades, con acciones de formación. Voy a hablar en el último minuto de tres proyectos rápidos que estamos poniendo en marcha. Muy rápido, dame un minuto más, sé que estamos ya al borde del tiempo y el radio. Hablar lo que quieras. No, ya, pero yo sé que tú tienes también un tiempo limitado. No. Bueno, la red, en ese esfuerzo, donde ya hay más de 600 personas, porque además, es curioso, la red yo le sugerí que hiciéramos un experimento, y es que los asociados los conociésemos a través de una red social, de Facebook. Entonces yo hice durante 2 meses, intensifiqué en mi Facebook mensajes que tenían que ver con el bienestar y con la felicidad. Con vídeos, con audios, con textos, con artículos, etc. Y claro, el sistema inteligente de Facebook, los algoritmos de Facebook, rápidamente me empezaron a presentar a personas, a propuestas de amistad, que también escribían en sus perfiles cosas relacionadas con lo que yo había escrito durante esos 2 meses. Y a partir de ahí, por ejemplo, apareció Araceli Velasco Zavala. Porque a Araceli Velasco Zavala le interesa y le importa estas cosas. Y lo escribe en su perfil de Facebook. Y entonces yo, cuando me apareció doña Araceli Velasco Zavala, tuve la osadía de enviarle por Messenger un mensaje técnico diciéndole: te invito a formar parte de una comunidad en la que nos afanamos por aprender a construir el bienestar y la felicidad. Y doña Araceli Velasco Zavala cayó en la dulce, amorosa trampa que yo le hice, porque seguramente le llegó al corazón la invitación, y era muy larga, que había 4 textos muy largos, que leerlos en un celular era complicado. Pero yo no la iba a seducir con una palabra, trataba de seducirle el corazón profundo, su corazón profundo, con una información seria. Incluso le mandé las 21 líneas de trabajo de la red. Entonces, así, en este momento estamos en 34 países, con más de 600 asociados. Esa es la red. ¿Y qué cosas estamos haciendo rápidamente? Aparte de formarnos, hablarnos, organizarnos, pues tenemos ahora mismo 4 grandes proyectos que la pandemia no es que nos lo haya truncado, pero nos los ha frenado un poco. Porque, claro, los proyectos cuando se hacen tienen que... La red tiene una especificidad muy importante. Todo lo que hacemos está basado en evidencias científicas. Es decir, todo aquello que no tenga evidencias científicas y sustentos filosóficos serios, nosotros lo respetamos, pero no lo aupamos. No. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de que los académicos que nos movemos en el mundo de la evidencia científica y los profesionales que se mueven en el mundo de las buenas prácticas, de las prácticas de excelencia, podemos combinar perfectamente. Pero lo que no podemos estar es andándonos con pseudociencias. Si nosotros en la red hay mucha gente que trabaja en pseudociencias, y yo se lo respeto, pero precisamente una de las razones que me cuentan por las que han venido a la red es porque ellos se están formando, están trabajando sobre disciplinas paracientíficas y quieren mejorar con evidencia científica su práctica profesional. Y vienen a buscarlas en la red y a construirlas en la red y a aprenderlas en la red. Por tanto, ese es el distintivo de la red. Nos basamos en evidencia científica y en grandes axiomas filosóficos universales, de consenso universal. Así es. Y a partir de ahí, pues estamos trabajando en 4 campos muy rápidos. Uno, ya te lo he dicho, el lenguaje emocional positivo, porque es importantísimo para las personas y la organización. Otro campo es la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, que es un tema gravísimo en el mundo y especialmente en Iberoamérica, donde, bueno, también tenemos gente que está fuera de Iberoamérica en la red. Tenemos gente, por ejemplo, en Mozambique, tenemos gente en Filipinas, tenemos gente en otros sitios, ¿verdad? Porque son españoles. Tenemos gente incluso en lugares como Canadá, que no está en el mundo iberoamericano, pero que son también mucha gente que están ahí porque son además hispanoamericanos, iberoamericanos, ¿verdad? Bien, entonces la segunda idea es trabajar, pero esa prevención y erradicación de la violencia la estamos diseñando siempre desde la educación emocional positiva, del desarrollo de la inteligencia emocional, del adiestramiento de la inteligencia emocional basada en el modelo EDEPI, Educación Emocional Positiva Inclusiva, que yo presenté en mi oposición a cátedra de universidad y en el que ya se han hecho muchas investigaciones. El tercer campo es un programa de teletrabajo, de bienestar y felicidad en el teletrabajo, basado en mindfulness y entrenamientos de bienestar y felicidad para que las personas que cada vez, por ejemplo, en España se acaba de aprobar hace 3 días, que cualquier funcionario público puede elegir trabajar
aunque se acabe la pandemia, 3 días en casa y 2 días en la oficina. Y eso ya para siempre. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que eso le da felicidad, bienestar. Y en el modelo de trabajador feliz y productivo, no solamente baja la productividad, sino que la sube. Exactamente. Entonces, esta pandemia que nos arrasa, nos ha dado la maravillosa oportunidad de que los que llevamos ya 20 años diciendo con evidencia científica que el teletrabajo era una gran solución y nadie o casi nadie nos hacía caso, ahora se está cayendo por su peso. Entonces, fíjate qué importancia para la humanidad no tardar, no perder 6 horas de coche. Por ejemplo, hay gente que trabaja a 100 kilómetros de DF y tarda 2 horas y media en entrar en DF y 2 horas y media en volver a su casa. 5 horas de su vida perdidas. En el castigo de un coche o de un hombre. Bueno, pues el teletrabajo le evita eso, le evita ese cansancio, le evita ese sin razón. Entonces, ese es otro programa. Y el último es un programa ya de formación, de capacitación, que va a empezar por un diplomado y después continuaremos, lógicamente, con especializaciones y maestría en educación emocional positiva e inclusiva. Es decir, nosotros entendemos la palabra educar como perfeccionamiento. Por tanto, cuando la gente le dice educación, dice eso es para la escuela, eso es para la universidad. No. Cualquier actividad humana, esto que estamos haciendo es educar. Porque trabajamos en contextos educativos formales, no formales e informales. En la empresa, en los medios de comunicación, en los clubes deportivos. Es decir, educar las emociones. Educar las emociones desde esta vida plena, con sentido y significado, que además transforma las sociedades profundamente. Y está demostrado empíricamente que las transforma. La educación encierra un tesoro, es el subtítulo del gran informe que hizo la comisión que encargó la UNESCO a los grandes expertos a principios de esta década. La educación es la única que puede cambiar el mundo. Hace unos años yo cantaba con mis alumnos una canción muy bonita, qué pena que no la podamos poner ahora, que se llamaba Cambiar el mundo empieza por ti. Cambiar el mundo empieza por ti. Pues bien, lo que estamos trabajando en torno al bienestar y a la felicidad y a los grandes valores universales y a la salubridad y no a la toxicidad, va a cambiar el mundo. Y ese es el empeño de la red. Humildemente, con las evidencias científicas, caminemos, porque caminante no hay camino, se hace camino. ¡Ay! Guau, no, bueno, qué gran cierre y tenemos todavía más comentarios. Sandy Bell, una charla muy nutrida. Muchas gracias, Araceli, por esta entrevista a José Antonio. Heidi, la importancia de escuchar y validar nuestra voz interior. El registro es importante para poder visualizar el proceso de autoconocimiento, la gratitud general y de generar ese bienestar emocional. Excelentes entrevista, felicitaciones. Muy interesante todo, muchísimas gracias. ¿Cómo podría participar de una manera activa y apoyar en el desarrollo de este programa? Se escucha excelente. Siempre dar, conocer, es convertirse en un ser humano creativo y agradecido, teniendo en cuenta que es un honor conocer a la doctora Velasco. Muchas gracias. Fernando forma parte también del programa de Mujeres Complemento y con su humanismo, profesionalismo, sé que es una garantía. Fernando, yo estoy segura que podrás ser una parte muy importante y unirte a la red que tan maravillosamente dirige don José Antonio y que podrás hacer muchísimas cosas. Quedará grabado, sí, y está compartido y está en vivo y de ahí también se sube a YouTube y ahí lo pueden ustedes ver todo el tiempo. Completamente de acuerdo con todo lo que dice. Y así, entonces, ¿algún comentario final para este maravilloso programa? Y ¿cuál sería? Digo, este cierre de hagamos camino al andar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, es muy bueno. Pero también siempre esos mensajes que nos mandas en la red de manera individual, al iniciar una canción, al cerrar el día, siempre nos dejan como ese gran sabor de boca y a mí me gustaría que compartieras con toda la audiencia y con todos los que nos verán también después ese mensaje, pues para en este día o en esta noche desde donde nos vean, quedar con esa sensación positiva. A mí me gustan los mensajes de 3, las trilogías. El primer mensaje
lo acabo de poner hace unos días en mi perfil de WhatsApp. Y es muy importante. Sin ética no hay futuro. El mundo lo va a transformar y nosotros mismos lo vamos a transformar si de verdad revisamos nuestros planteamientos éticos y morales. Desde la ética pública, desde la ética religiosa, combinando la ética civil con la ética religiosa, es fácil porque hay consensos en las religiones. Yo hace muchos años trabajé en la unidad de diálogo interreligioso de la UNESCO y me di cuenta que nos juntábamos 20, 30, 40 religiones y nos poníamos fácilmente de acuerdo. Fácilmente de acuerdo. Pero, por tanto, sin ética no hay futuro. Y Latinoamérica es una de las zonas del mundo donde la ética es la única que va a salvarla, incluso económicamente. Sin ética no hay futuro. Segunda idea, de don Antonio Machado. Bueno, esa frase de sin ética no hay futuro es del profesor Garrigues, uno de los grandes contribuyentes a la democracia española. Es de necios confundir valor y precio, decía don Antonio Machado. Lo importante es el valor que tienen las cosas profundas, las cosas sustanciales, las cosas que nos transforman y transforman la sociedad. Y no mercantilizarlo todo. Cuando yo mercantilizo lo que tiene valor, lo convierto en precio, en muchos casos lo corrompo. Por tanto, trabajemos por valores, por grandes valores, y no intentemos mercantilizarlo todo, no confundir valor y precio. Y la tercera es muy difícil, porque tengo muchas, pero la dijo Aristóteles, también la tuve en mi perfil de WhatsApp hace unos días. Educar la mente sin educar el corazón no es educar. Educar la mente, simplemente no es educar, es deseducar, es blasfemar la educación, Sí. es prostituir la educación. Y los que nos dedicamos a la educación sabemos que la educación encierra un tesoro, como decía el informe Jacques Delors, el gran tesoro de la humanidad, el gran tesoro de nuestros corazones, el gran tesoro de nuestras almas y el gran tesoro de la gran comunidad iberoamericana a la que me debo desde hace muchos años. Desde que el año 97 Argentina me abrió las puertas. Y aprovechando que estoy en México, los 12 años que llevo disfrutando de gente muy valiosa en México son un placer. Y gracias, Araceli, porque me has hecho un programa muy bonito, muy feliz. Y he disfrutado mucho porque ya sabía de antemano que tú y yo lo teníamos fácil, porque hace mucho tiempo que estamos fluyendo en optimismo, en bienestar, en felicidad, en claridad, en transparencia y en luz. Gracias de corazón por darme esta oportunidad. No, gracias. Aplausos. Yo sé que todo el mundo está más que conmovido, positivo. Bueno, pues yo voy a aplaudir como aplauden los sordos. Vamos a aplaudir como aplauden las personas sordas. Venga. Muchas gracias a todas y a todos. Perfecto. No, gracias a ti por este maravilloso programa y todos estos mensajes que ya se quedaron aquí. Y ya nada más, para terminar, tus redes sociales, dónde te pueden contactar todos los que nos vieron, todos los que quieren formar parte de RIEPI, de algún proyecto, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, hay un perfil en Facebook de la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva, hay un correo electrónico, que luego lo podemos poner, y incluso en mi teléfono, yo soy, para comunicarse por WhatsApp, pues mi teléfono también se le puede ofrecer a la gente. La página en este momento se está reestructurando, pero es muy fácil conectar con nosotros. Entonces, a partir de Facebook, yo tengo el perfil abierto de Facebook, hay muchas formas de conectar. De todas formas, si hay posibilidad, luego lo ponemos de alguna manera en el correo, en mi celular, el perfil de Facebook de la red, el perfil de Instagram de la red, que también tiene, Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva, RIEPI. Pues qué maravilla, qué lujo poder compartir este tiempo tan valioso, tan nutrido, todo lo que nos has compartido y dejado, y sobre todo de esa manera tan natural, tan espontánea, el invitarnos a darnos esa oportunidad de abrir el corazón, de educarnos desde el sentido positivo, desde la inclusión,
de ejercitar esas virtudes que nos hacen valientes, poderosos, que nos ayudan a fortalecer el carácter, pero no la rudeza, sino al contrario, la compasión, el amor, el comunicarnos de manera positiva desde nuestro corazón, desde el maravilloso ser humano que somos y que es fácil, solo que a veces no nos los permitimos. Entonces, en mi mensaje final es esa invitación a dejarnos fluir desde el corazón, desde estas virtudes, el comunicarnos mejor, el hacer esa estructura de lo que nos hace más placentera la vida y nos da más felicidad y aquello que nos aleja de hacer más éticos, aportar más valor, porque de esta manera mejorará nuestra vida y la de todos los que nos rodean y de la humanidad también. Así es que Eduquemos, muchísimas gracias eduquemos, por haber estado en eduquemos, Mujeres eduquemos, Complemento. eduquemos, Araceli, nuestro corazón, que ya la mente la tenemos bastante educada. Afanémonos por educar nuestro corazón, que es nuestra gran asignatura pendiente. Pendiente. ¡Ay, muy bien! Eso es todo. Muchísimas gracias y yo los espero el próximo jueves en Mujeres Complemento. Un Que tengan placer, un excelente día, una excelente noche. Un beso, un un abrazo a donde placer, estén. un placer. Hasta luego. Hasta luego.